Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para cumplimentar a Festo. Como se quedaron allí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo diciéndole: «Tengo aquí un hombre a quien Félix ha dejado preso y contra el cual, cuando fui a Jerusalén, presentaron acusaciones los sumos sacerdotes y los ancianos judíos, pidiendo su condena. Le respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre arbitrariamente. Primero, el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores comparecieron, no presentaron ninguna acusación de las maldades que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí de esto. Pero como Pablo ha apelado pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida el Augusto, he dado orden de que se le custodie hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?», y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor.
el Espíritu Santo será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Fueron palabras de Jesús en su promesa del Espíritu que nosotros aguardamos en la próxima fiesta de Pentecostés, con la que vamos a dar fin al tiempo de Pascua. Y efectivamente queremos ahora que Él nos recuerde todo lo que nos ha dicho Jesús y nos lo recuerde de manera que nos demos por aludidos, es decir, que mantengamos un diálogo con Él. Y aquí hay un diálogo en la escena que acabamos de escuchar. Jesús se aparece a orillas del lago de Tiberíades. Recordamos la escena, estaban en la barca pescando, Pedro con varios de los compañeros. Juan dice, es el Señor, y Pedro inmediatamente salta al agua. Y después de comer los peces que Jesús había preparado allí en unas brasas, tiene lugar esta escena. En ella Jesús hace 3 preguntas y Pedro responde 3 veces a esas preguntas. Si nos hemos fijado, hay en las preguntas y en las respuestas se usan 2 verbos distintos, con significados parecidos, pero no iguales del todo. Jesús pregunta, Simón, ¿me amas más que estos? Pedro no responde diciendo, sí, te amo, sino te quiero. Jesús vuelve a insistir, ¿me amas? Y Pedro vuelve a decir, te quiero. En la tercera ocasión, Jesús utiliza el mismo verbo de Pedro, ¿me quieres? Son 2 verbos que responden, en una traducción correcta, a los 2 verbos que se utilizan en el idioma original, en griego. Allí los verbos son agapao, uno, y el otro es fileo. Agapao tiene el sentido de un amor más espiritual, un amor intenso, mientras que fileo es más bien un amor de amistad, cariño diríamos, sentir afecto por alguien. Y tiene su importancia el uso de estos 2 verbos, porque Jesús se está refiriendo con el verbo amar a algo mucho más absoluto que el verbo querer. Cuando Jesús le pregunta a Pedro si le ama, de alguna manera está haciendo referencia al primer mandamiento, el más importante que tenemos, que en el Antiguo Testamento, en los libros del Pentateuco, se formula no simplemente diciendo amarás, o como nosotros en el Catecismo diríamos, resumíamos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese sobre todas las cosas traduce la forma más concreta de hablar del hebreo, en el que se dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Se está hablando allí de un amor absoluto, de un amor que coloca a Dios absolutamente en el centro de la vida de una persona. Dios es el todo, y a partir de ahí lo demás, y los demás también, porque el segundo mandamiento también es de amar, pero un amor que está dependiendo directamente del amor de Dios. Amar, por lo tanto, es a lo que hace referencia Jesús. Está diciéndole o pidiéndole a Pedro una adhesión total a su persona. Pedro no responde con ese verbo, responde con otro, diríamos, más suave. Sí, Señor, te quiero, te tengo afecto, y tú lo sabes. Y es cierto, ese afecto a Jesús, a pesar de su cobardía, le había hecho llorar de arrepentimiento cuando Jesús lo mira después de las negaciones. Ahora le está haciendo purgar las 3 veces que lo negó, pidiéndole 3 confirmaciones de su amor. Pero Pedro no llega a decir, no se atreve a decir te amo, sino te quiero. En la tercera ecuación, sin embargo, Jesús ya no dice me amas, sino que desciende al nivel de Pedro y le pregunta ¿me quieres? Jesús sabe o se da cuenta que de momento Pedro no está preparado para ese amor absoluto a Él.
en el que Él va a ser el centro de su vida. Y de momento lo que le pide es la respuesta que Pedro puede dar: sí, te quiero. Sin embargo, cuando días después Pedro sea fortalecido con el don del Espíritu Santo y la gracia del Espíritu, Pedro va a ser conducido a ese amor más pleno y Cristo sí se va a convertir en el centro de su vida. En adelante, Pedro no va a vivir más que para anunciar a Jesucristo en el cumplimiento de la misión que Él le ha encomendado: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, y va a llegar hasta el momento de dar el mayor signo de amor que se puede dar, como Cristo mismo había dicho: dar la vida. Y Pedro va a dar la vida, y en ese momento está amando a Cristo. La respuesta de Pedro en ese momento es: sí, Señor, te amo. Aquí está mi vida entregada por ti, como signo de que te amo de verdad. Es ese amor el que también el Señor nos pide a nosotros, aunque de momento no somos capaces de dárselo. Nos quedamos en un simple te tengo afecto, te quiero, pero pensemos que lo mismo que en Pedro, esa transformación se tiene que dar también en nosotros. Estamos leyendo, terminando ya de leer, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y si nos hemos dado cuenta, desde la mitad más o menos del libro hasta aquí, ya no se habla de Pedro o de los demás apóstoles, solo de Pablo. Se narran los 3 viajes misioneros, y ahora ya en las postrimerías de la vida de Pablo, cuando Pablo ha apelado al César, el procurador cuenta al rey Agripa, que ha venido a visitarle, el caso de Pablo, y curiosamente la forma que un pagano tenía de entender el anuncio de la resurrección era, según las palabras de este hombre, que Pablo habla de un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Al menos sí había entendido que la resurrección no era para Pablo ni para los cristianos un simple recuerdo, un simple pensar que estaba vivo en su memoria, en su recuerdo. No, no. La afirmación es que estaba vivo. Aunque no entiende él de qué manera, no entiende que ya no es la misma vida de antes, que es otra vida, es la vida glorificada de Cristo, pero al menos sí percibe que lo que sostiene Pablo es que Cristo está vivo. Y Cristo se ha convertido efectivamente también en la vida de Pablo en el centro de su existencia. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Pablo ha hecho del anuncio de Jesucristo y de su misión el centro absoluto de su vida. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir, porque con mucho lo mejor es estar con Él. Sin embargo, si Él quiere que todavía siga aquí, porque hace falta para vosotros, pues muy bien, que me quede. Pero para mí lo importante es estar con Él. Es como un imán que le atrae, absolutamente. Amor a Cristo incondicional, amor a Cristo absoluto. Eso es lo que también el Señor nos está preguntando a nosotros. ¿Me amáis? ¿O solo me queréis un poquito? ¿Solo los domingos? ¿O solo algún rato al día? ¿Solo en momentos de alguna que otra decisión, pero el resto del tiempo vais a lo vuestro? Con vergüenza creo que tenemos todos que responderle sinceramente que aún, al menos aún, no hemos conseguido que Él sea realmente y en la práctica el centro de toda nuestra vida, que aún quedan muchos de nuestros propios egocéntricos intereses en nuestra existencia, que vamos buscando no lo de Cristo, sino lo nuestro, que vamos buscándonos a nosotros mismos y no a Él por encima de todo. Y esto sea cual sea nuestra situación en la vida, nuestra vocación. Es vocación de todos
de todos absolutamente los bautizados, el vivir teniendo como centro de la vida al Padre en Jesucristo por el Espíritu Santo, una vida trinitaria. Esto es una tarea sobrenatural. Nosotros solos, evidentemente, no podemos realizarla. Es tarea del Espíritu en nosotros. Por eso dispongámonos, preparémonos para celebrar ardientemente la fiesta de Pentecostés, pidiéndole al Espíritu Santo que modele nuestros corazones a la medida de Él, que ponga en nuestras almas el deseo inmenso de poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida, para que le amemos y, amándole a Él sobre todas las cosas, también aprendamos a amar con un amor de entrega desinteresado, generoso, a nuestros hermanos.